compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Decisiones Vitales, el podcast dedicado a la prevención del suicidio y al cuidado de nuestra salud emocional. Soy Alejandro Águila, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, y cada semana te invito a reflexionar conmigo sobre los temas que realmente importan para nuestra vida y bienestar. Aquí encontrarás información, herramientas y conversaciones con especialistas e invitados que nos ayudarán a comprender mejor lo que muchas personas atraviesan en silencio, recordándonos que siempre hay caminos y alternativas, porque juntos y juntas podemos marcar la diferencia. Recuerda seguirnos en redes sociales como Suicidología y en YouTube nos encuentras como Alex Águila Tejeda. Comparte estos episodios. Nunca sabemos a quién podemos estar tendiendo una mano con un solo clic. Y si te encuentras en la Ciudad de México, puedes llamar al 55 46 31 33 07 para recibir apoyo y visita nuestra página web suicidología.com.mx para más recursos e información. Gracias por estar aquí. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Decisiones Vitales, el podcast dedicado a la prevención del suicidio y al cuidado de nuestra salud emocional. Soy María Lewenfield, psicoterapeuta, y me alegra profundamente que estés aquí acompañándonos. Hoy vamos a profundizar en un tema sensible y a menudo mal comprendido, la visión de la Iglesia ante el suicidio. A lo largo del tiempo, este tema ha estado rodeado de juicios silenciosos y conceptos erróneos que han generado dolor y confusión. Sin embargo, la comprensión actual dentro de la fe cristiana invita al diálogo, la compasión y la esperanza. En este episodio exploraremos cómo ha evolucionado la postura de la Iglesia desde las interpretaciones tradicionales hasta la mirada pastoral y humana que hoy busca acompañar, consolar y ofrecer sentido a quienes atraviesan el sufrimiento. Hablaremos de los mitos y las realidades en torno a este tema, con el propósito de derribar prejuicios y abrir espacios de reflexión y misericordia. ¿Por qué hablar del suicidio desde la fe no es condenar, sino comprender el dolor, afirmar la dignidad de toda persona y recordar que la misericordia de Dios es infinita? Gracias por estar aquí, por escuchar y por ser parte de una comunidad que cree en el valor de la empatía y el acompañamiento mutuo. Pongamos contexto. La visión actual de la Iglesia ante el suicidio se basa en la misericordia, la comprensión y la esperanza. Aunque tradicionalmente el suicidio fue considerado un pecado grave porque atenta contra el don de la vida. Hoy la Iglesia reconoce que muchas personas que llegan a ese punto lo hacen bajo un profundo sufrimiento psicológico o emocional, lo que disminuye su responsabilidad moral. Por ello, la Iglesia ya no condena a quienes han muerto por suicidio, sino que ora por ellos y por sus familias, confiando en la misericordia infinita de Dios. Además, promueve la prevención, el acompañamiento pastoral y la atención compasiva a las personas en crisis, reafirmando siempre el valor de la vida y esperanza en el amor de Dios. Hoy tenemos el gusto de recibir a Luis Esteban Fernández Vargas, es sacerdote de la Iglesia Católica de la Diócesis de Cartago en Costa Rica desde el año 2022. Profesional en artes dramáticas, ha estado involucrado en la investigación y atención de personas con ideación suicida o sobrevivientes del suicidio. Trabaja con la obra Cuando los motivos no alcanzan, sobre prevención del suicidio desde el año 2023, visitando centros de salud, educación y comunidades de diversas partes del país. Bienvenido, Luis Esteban, y que sepan que este programa está dirigido a todo público y que no tiene ninguna intención o inclinación ni política, ni religiosa, ni social, ni sexual, más bien de información para todas las personas. Muchas gracias por la bienvenida y qué bonita introducción también ha hecho Mariale. Creo que es el sentir de la iglesia, lo que usted nos ha compartido y gracias al doctor por invitarme. Y como usted bien lo dice, pues este es un programa para compartir, por supuesto que lo que la Iglesia Católica cree y me parece que es una oportunidad para que muchos se sientan acogidos y también para sanar heridas que tal vez dentro de la iglesia han recibido tal vez por una mala formación
o tal vez por ignorancia de algunos de nosotros, o tal vez porque hemos interpretado mal algunas circunstancias. Pero bueno, aquí estamos para intentar aclarar algunas dudas y me alegra mucho estar aquí. Así que muchas gracias por invitarme. Al contrario, fíjate que eres el indicado para este programa porque pues, no solo por tu formación sacerdotal, sino que has llevado esto a un camino que llega a mucha gente que es a través del arte también. Y bueno, pues te sumas como alumno del Instituto Hispanoamericano de Suicidología en la sede de Costa Rica y yo creo que esto te dará herramientas y elementos. Lo que yo he visto es esta visión hoy en día ya más vanguardista, más positiva respecto a la visión del suicidio, pero no fue así hace otras décadas u otras épocas, ¿no? Sí, ha sido una evolución muy reciente, tal vez los cambios, tal vez que hemos visto tanto así que todavía tenemos personas que tienen un resabio de pues esta evolución que tristemente pues acarreamos y que hay que entenderla en su contexto histórico. Eh, pero sí, es importante que hablemos de este tema y que sepamos en qué se basa la doctrina católica y cómo ha venido evolucionando y del por qué y de dónde vienen este pensamiento que tal vez ha hecho mucho daño y que tal vez no se entiende si no se contextualiza. Entonces me siento muy contento, sí, exactamente, soy alumno suyo y he estado pues en este diplomado complementando lo que el servicio en la pastoral me regala. He aprendido mucho de los compañeros, de usted, y también he podido aportar desde este punto de vista y creo que nos hemos enriquecido todos, así que me alegra mucho estar aquí también como fruto de esta escuela de formación. Hablando específicamente ya del tema del suicidio, la Iglesia Católica ya lo ve como un acto libre y que finalmente la condena o no, si es que se pueda dar, tiene que ver con lo que Dios hará y no con los humanos que a veces tendemos a condenar conductas. Claro, más bien justamente lo ve como un acto en el que más bien no hay libertad en la persona. Hay que entender que, por ejemplo, para que algo sea, una acción sea considerada pecado, pecado grave, tiene que realizarse algunas condiciones, ¿verdad? Una de ellas es que la persona esté en libertad para realizar ese acto, que la persona esté consciente de lo que está haciendo y que sea materia grave. Eh, Sigue siendo materia grave, sí. Si nos vamos, por ejemplo, al Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2280, él empieza diciendo, por supuesto, que cada uno es responsable de su vida y que Dios es el que le ha dado la vida y que Dios es el único dueño y soberano de su vida. Sin embargo, después sigue profundizando y empieza a darnos a entender que la Iglesia también se ha dejado iluminar por los avances en la ciencia que le han ayudado a comprender que una persona, por ejemplo, que está viviendo la ideación suicida, es muy probable que esté viviendo una situación que lo ahorilla, que lo empuja, que es una angustia tan grande que la persona no encuentra otro camino para dejar de sufrir que el dejar de existir. Y entonces si nos ponemos a pensar, hay libertad, esa persona puede escoger, por ejemplo, entre decir, es que tengo la posibilidad de dejar de sufrir, em, o la única, por esta angustia que estoy viviendo, por esta visión de túnel, ¿verdad? Que llaman ustedes, la única opción que veo es esta. Entonces, en el fondo, tenía opción esa persona, ¿verdad? Ahí es donde en los numerales de la Iglesia Católica más adelante, ella también nos va a decir que la Iglesia sabe que hay atenuantes que disminuyen, como decía ahora Mariale, esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque la persona no podríamos decir exactamente que fue libre para realizar ese acto. Entonces, ella pues termina iluminando muy bello, de una forma muy bella, en el numeral 2283, termina diciendo, no debemos desesperar de la salvación eterna de aquellos que se han quitado la vida. La iglesia ora por aquellos que han realizado algún atentado contra su vida. Y si ora es porque hay esperanza de salvación, ¿verdad? Entonces quiere decir que no, por supuesto que no condena, es que la iglesia no puede condenar, la iglesia canoniza y la iglesia dice quiénes son los que, por ejemplo, por un proceso, ¿verdad? Llamamos los santos, pero todos estamos llamados a la santidad, la iglesia no puede condenar, deja este juicio a la misericordia de Dios y acompaña a quienes sufren, ¿verdad? Esta situación. Sin embargo, yo, por mi responsabilidad también como pastor, tendría que decir una afirmación muy importante para cuidar también a todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Desde nuestra fe
tenemos que decir, nadie tiene el derecho a quitarse la vida, pero nadie tiene derecho a juzgar a quien se ha quitado la vida. Solamente Dios, a Dios le dejamos ese juicio porque solamente Él es misericordioso porque es justo y es justo porque es misericordioso. ¿Cómo es eso? Es que solamente Él puede ver el corazón de esa persona, lo que estaba pasando, la soledad que estaba viviendo. ¿Verdad? Entonces, pero tengo que decir esto porque no quiero poner en juego la salvación eterna de nadie. No quiero poner en juego la salvación eterna de nadie que esté escuchándonos y que diga, ah, entonces vale lo mismo quitarme la vida o no. No. Tengo que ser responsable y decirles, nadie tiene el derecho a quitarse la vida. No pongan en juego la salvación eterna. ¿Por qué? Porque aquí en esta tierra, en este tiempo, es donde nosotros podemos alcanzarla. Todo lo que hacemos es en esta temporalidad. Una vez que viene la muerte, ya no tenemos esa posibilidad de ganar, digamos, ese cielo por la misericordia de Dios. Pero hay mucha esperanza todavía, porque incluso para aquellos que estamos aquí, podemos ofreciendo nuestra vida, nuestra enfermedad, nuestro sufrimiento, hasta podemos ayudar a aquellos que están en esa etapa de purificación, que por ejemplo nosotros llamamos purgatorio, que creemos que empieza desde nuestro bautismo, porque empezamos a purgarnos para llegar al cielo, ¿verdad? Nosotros también podemos ofrecer nuestra vida, nuestra oración, nuestro sufrimiento por aquellos que no necesiten, porque aquellos que se nos han adelantado ya no pueden hacer nada por sí mismos, aunque sí pueden interceder por nosotros. Nosotros podemos seguir enviando amor, podemos seguir enviando, yo lo pongo de esta manera, como si ese purgatorio, por ejemplo, que es a donde vamos aquellos que no estábamos listos, porque cuando usted va por una fiesta y dice, mira, tengo que ir a pasar a mi casa para bañarme, para limpiarme, ¿verdad? Porque quiero llegar lo más limpio, ese es el lugar en donde vamos, es como un hospital en donde vamos a sanar de aquello que no nos hemos dejado sanar en esta tierra. Y nosotros creemos en que nos seguimos comunicando por la comunión de las almas de los santos con estas almas y podemos seguir enviando esa medicina. Si uno tiene a alguien en el hospital y te dicen, esa persona necesita sangre, ¿quién quiere donar sangre? Uno va porque ama a esa persona. Bueno, le seguimos enviando oración, le seguimos enviando nuestras obras de caridad y para que también esas almas puedan alcanzar ese estado que creemos que se llama cielo. Bueno, no sé si por ahí voy contestando. Tengo pues todo un recorrido histórico que puedo ir sintetizando para que conozcamos un poco de dónde viene aquella postura que fue más bien más condenatoria. Entonces ustedes me dicen por dónde quieren llevarlo. Qué amable, Padre Luis, porque necesitamos exactamente, y repites la palabra, el aspecto misericordioso de Cristo, lo cual obviamente da una fe, por supuesto, a la persona suicida y a los familiares. Una pregunta muy común que nos hacen a nosotros, los suicidólogos, los familiares que perdieron a su ser querido por suicidio, es: ¿fue al cielo? ¿No fue al cielo? ¿Está condenado? ¿Se fue al infierno? Es una preocupación muy fuerte respecto a qué pasó con el alma de su ser querido. Claro, ¿Qué claro. responde la Iglesia Católica? Bueno, desde el Catecismo de la Iglesia ya hemos visto, ¿verdad? Algunos numerales, por ejemplo, el 2283, como les decía, ¿verdad? La Iglesia dice, no debemos desesperar de la salvación eterna de aquellos que han atentado contra su vida. La Iglesia Católica ora por la salvación de aquellos. Ora como ora por cualquier persona que ha muerto de otra forma, ¿verdad? Eh, Sabemos que hay una misión, una vida, pues sí, truncada, ¿verdad? Que esa persona tenía una misión particular, y aquí es donde vuelvo a insistir, porque queremos evitar la mayor cantidad de suicidios por todo lo que trae el dolor, el sufrimiento, la familia y todo esto, y porque también hay una misión particular que solo esa persona puede llevar adelante. Pero la iglesia comprende todo lo que también la ciencia, con la psicología, ha podido iluminar de esto que decíamos, ¿verdad? No hay verdaderamente una libertad en el momento en que la persona llega, si se puede hablar de tomar esa decisión, porque a veces más bien son decisiones en las que, más bien son acciones en las que no se tomó la decisión, ¿verdad? Fueron movidas por los impulsos. Sabemos que en la adolescencia, poco control de impulsos. Entonces, la iglesia entiende todo esto, ¿verdad? Y sabe que hay atenuantes, lo que llamamos en la iglesia atenuantes o disminución en la culpa. Y por eso no se mete a condenar, por supuesto. Más bien lo ve como una enfermedad. Y vean qué interesante. Si nos ponemos a buscar en los pasajes evangélicos, que es la plena revelación, la máxima revelación que creemos, ¿verdad? Jesucristo, busquemos algún pasaje en el cual Jesucristo rechaza a algún enfermo o algún pecador convertido incluso. No hay ni un solo pasaje en el cual Jesús rechace a una persona enferma. ¿Y qué dice la ciencia? Porque la fe y la razón en la Iglesia Católica, lo dice San Juan Pablo II en un documento que se llama Fe y Razón,
la fe y la razón son las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva para contemplar la verdad. ¿Qué dice la razón? La razón dice, esta persona estaba enferma, esta persona estaba con una angustia, esta persona estaba con una depresión, había bipolaridad, la persona tenía pocos, había esquizofrenia y no sabía lo que estaba viviendo, ¿verdad? Estaba rodeada de muchos factores exógenos, endógenos que lo estaban llevando a esto. Estaba enferma. Ah, estaba enferma. Jesús rechazó a algún enfermo. Nunca rechazó a un enfermo. Vine por los enfermos. Vine por los pecadores. Entonces vemos que la iglesia que creemos que Cristo ha querido fundar es aquella que acompaña a los enfermos, a los pecadores. Lo decía el Papa Francisco, esta iglesia se parece más a un hospital de enfermos que a un museo de santos, llamados a la santidad, claro, a cumplir con la voluntad de Dios, pero, pero enfermos al final, porque todos necesitamos de la misericordia de Dios, porque si nosotros, ¿para qué vino Cristo? Si fuéramos perfectos, vino por los enfermos, vino por los pecadores. Entonces, desde la visión de que esto es una enfermedad muchas veces psicológica, psiquiátrica, que habían factores sociales, que había una soledad, ¿verdad? Y todos los multifactores que podemos encontrar en una persona que haya llegado al suicidio, que sabemos que no es solamente uno, pero todo esto dice, esta persona estaba enferma o esta persona se sentía sola, ¿verdad? ¿Y por qué estaba sola? Y Cristo vino para acompañar a los que estaban enfermos y solos, ¿verdad? Vino para hacer nuestra compañía. Entonces, esa es la visión de la iglesia. Y no solamente quiere acompañar a los que están sufriendo la ideación, no solamente quiere acompañar a los sobrevivientes, también acompaña con su oración a aquellos que tristemente no han encontrado otro camino más que la muerte para dejar de sufrir, porque Jesucristo ha venido incluso a transformar el sufrimiento, a hacer un camino de salvación, la cruz, ¿verdad? A transformarlo ahí. Pero bueno, a veces la soledad nos juega esa pasada y nos hace sentirnos solos, aunque sabemos que aquel que sufre se puede encontrar con Cristo, pero esa es la misión de la iglesia, acompañar a sus hijos, como buena madre que debemos ser, pero sé que hemos fallado también en mucho. Entonces, bueno, aquí estamos intentando acompañar. Así que muchas gracias por esta oportunidad nuevamente. No, al contrario, porque tocas estos puntos tan importantes respecto a la condición de la persona suicida. Básicamente, la condición de etapa de desarrollo, por ejemplo, adolescente, que es Ujú. a nivel mundial donde mayor número de suicidas en contabilidad están, habla exactamente de ese momento, esa etapa, ese proceso difícil en donde hay una serie de conflictos, cambios, desarrollo, etcétera, y entender que es una etapa en donde a veces se toman malas decisiones, en donde hay impulsividad, muchas condiciones psicológicas, también ayuda a comprender y algo que ayudaría también mucho a quienes nos siguen, todos los disponibles, es que sepan que en la Biblia hay también personajes que se suicidaron y que el suicidio es tan antiguo como la humanidad, ¿no? Claro, sí, hay pasajes ahí que también podríamos, ¿verdad?, sentarnos a estudiarlos y ver las causas y ver, pues, qué podríamos obtener de la Sagrada Escritura. Eh, pero yo quisiera tocar dos temas fundamentales que han sido tal vez la mayor confusión que hemos heredado desde la visión de la Iglesia y que todavía muchas personas creen que es así, y por eso yo agradezco esta oportunidad. Lo primero que quisiera comentar es ¿desde cuándo viene esta condena del suicidio en la iglesia y por qué se da? ¿Cuál es el contexto? Bueno, en los primeros 4 siglos, ¿verdad? En el que vivió San Agustín, que es una de las figuras más importantes de los teólogos, ¿verdad? Que, que vive en los primeros siglos de la iglesia y que sienta las bases de nuestra fe cristiana católica, existió. Bueno, San Agustín es del 354, más o menos al 430, que es donde él también es obispo. Existieron herejías, ¿verdad? O sea, pensamientos que empiezan ahí a caminar junto a la iglesia y que en un principio no se ven como algo hereje, sino que la iglesia tiene que empezar a discernir, a ver, ¿esto es la doctrina sana o no? ¿Esto es lo que quiso Cristo dejar o no? Entonces empiezan a darse fundamentalismos también ahí, ¿verdad? Posiciones extremas. Entonces hubo una herejía que se llamaba la secta de los donatistas, fundada por Donato. Eh, esta secta lo que pretendía es justamente lo que Cristo no vino a querer que se diera. Él pretendía, esta gente decía que solo los puros, era muy puritana,
Esa es una secta que se da en el norte de África en estos primeros siglos. Solamente los puritanos eran los que podían acceder a la salvación. Incluso solamente como unos sacerdotes contados eran los que podían, ¿verdad?, ejercer los sacramentos. Empiezan a criticar a algunos obispos que en sus persecuciones tuvieron, tal vez, rehusaron tal vez de algún aspecto. Entonces los empiezan a ver como aquellos que fallaron a la fe. Entonces ellos empiezan a verse como los puros, como los que verdaderamente tenían una fe verdadera, y empiezan a criticar a todos los demás que no cumplían con sus parámetros. ¿Ves? Entonces, para definirlo, digamos, era una secta muy puritana, ¿verdad? Cerraba la posibilidad de salvación a solo algunos, ¿verdad? A los de su secta. Entonces, ¿qué pasa? Que por supuesto empieza a ser perseguida a lo interno de la Iglesia Católica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos empiezan a proponerse como la verdad, y en una iglesia en la que dicen: "No, es que si Jesús vino por los pobres, vino por los pecadores, no por los puros, porque eso no necesitan médico, esto no puede ser cierto". Entonces, y también ellos mezclan su fe con la pobreza. Entonces, hay mucha confusión. ¿Serán estos los verdaderos? ¿Será que se está relajando la iglesia? Y entonces San Agustín, muy sabiamente, dice que no es así. Ellos empiezan a ser perseguidos, y entonces muchos de ellos empiezan a ser martirizados o buscan ser martirizados. Pero dice, incluso dicen: "Antes de renunciar a la verdadera fe, que es en la que yo creo que tenemos que ser los puros y demás, yo me quito la vida". ¿Ves? Entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los canonizamos porque son mártires, o los condenamos porque fueron contra la vida que es dada por Dios? La Mira qué iglesia. dilema. Claro, un dilema, ¿verdad? Entonces, este San Agustín corta de raíz para que no se den más suicidios, para que no se dé este dilema de que además se proponían como ejemplo: "Vean, nosotros somos el ejemplo. Antes de que, si a usted lo persiguen por no ser puro, quítense la vida, o busquen que los maten para que entonces los canonicen". ¿Ves? Y entonces, San Agustín, pues con su sabiduría, manda a decir que nadie tiene derecho a quitarse la vida. Y incluso él dice: "El mártir no lo hace la pena, sino la causa, y si no es la causa verdadera Cristo, sabemos que no es la verdadera Cristo, no pueden ser mártires". Entonces manda a decir: nadie se puede quitar la vida, y ahí es donde empieza a condenarse el suicidio en ese sentido, en ese contexto. Aquellos que se proponían como ejemplos y decir: "Porque solamente así usted se va a sanar, y si usted tiene que rehusar a su vida por esta fe verdadera, quítense la vida o busquen que les quiten la vida". Entonces, San Agustín en esa época ya empieza a hacer esta declaración. Es una declaración que después se retoma en el medioevo, ¿verdad? Se mantiene y se hereda, imagínense, hasta 1917. En el antiguo Código de Derecho Canónico todavía, que es lo que hemos heredado y que muchas personas han escuchado, ¿verdad? Porque dicen: "Porque ni siquiera se le puede hacer funeral". Para que no lo hagan, ni siquiera se le puede hacer funeral, no se puede enterrar en los cementerios. Y entonces era una vergüenza tener un familiar que se hubiera quitado la vida, y por eso lo callábamos. Porque es más, si lo callo y así me le hacen funeral, y vea entonces el mal que se puede hacer, porque sabemos que la herramienta más grande que tenemos para liberarnos de esta tensión emocional es hablarlo. Y si a mi familia le da vergüenza decirlo porque me da miedo que no me le hicieran funeral, entonces lo callamos, y más familias empiezan a sufrir esta ideación suicida o este suicidio, que no es porque se heredó en la familia, sino porque no lo hablamos, sino no explicamos a los más pequeños qué fue lo que pasó, que estaba viviendo soledad, qué tristeza, qué angustia. Empezó a cobrar más vidas. Entonces, bueno, en el recorrido y la evolución de la iglesia, y también con la psicología, que tiene poco, porque también es muy reciente, ¿verdad? Todo, la iglesia, al entender que es una enfermedad, pues ya se da cuenta que esa condena, digamos, no es por esos motivos primeros que San Agustín lo hizo en los primeros años. No era que una persona que hoy se haya quitado la vida. Yo no creo que ninguno sea porque no quiere dejar de ser puritano, ¿verdad? Sino por todas estas afecciones psicológicas o psiquiátricas o sociales que estaba viviendo la persona. Entonces, vemos el contexto donde nace y hasta cuándo lo heredamos. 1917. Bueno, es hasta 1965 con el Concilio Vaticano II, en el documento Gaudium et Spes, donde la Iglesia hace el cambio, y en 1983, o sea, ayer, es en el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, que es el que les he leído, en donde ya se pone a nivel pastoral esto que les he leído, ¿verdad? Entonces vemos el montón de años que lo hemos sufrido, y cómo todavía está en la mentalidad de las personas. Se los digo yo que, bueno, sí, de 10 funerales de jóvenes que he hecho, por lo menos 7 han sido por suicidio.
Wow, Claro, híjole, perdón que te interrumpa, pero este dato es muy impactante. Mariale, de 10 7 son de jóvenes adolescentes suicidas. claro, porque, pues, y lo Y es sabemos, según una la tercera. cifra bastante fuerte, ¿no? Claro, porque naturalmente no es, bueno, los jóvenes digamos que deberían morir menos, ¿verdad? Naturalmente. Pero, o sea, son pocos los funerales de jóvenes y cuando se De manera dan de natural. jóvenes han sido muchos por el tema del suicidio. Entonces, bueno, eso es de lo primero que también tratamos de hacer ver a a la familia, es que hay personas que todavía se acercan, ellos mismos, la familia dice, padre, nosotros no queremos que le hagan funeral. ¿Cómo no? ¿Verdad? Hace poco me llamaron de una de las zonas aquí en Costa Rica más afectadas, que por supuesto hace poco habíamos ido a hacer una gira con el tema de la obra y el mismo sacerdote me decía, padre, ayúdeme cómo iluminar a esta gente. Esta gente dice que no tiene derecho su familiar. Y digo, ¿cómo? Explíquele, ¿verdad? La sana doctrina. Ellos mismos se estaban autocondenando, ¿verdad? Y no, dígale que por supuesto que tiene el derecho de hacer el funeral, que con todo, como cualquier otra persona, y que también, por supuesto, el Camposanto y las oraciones y todo van a ser iguales. Es más, hasta vean que la liturgia prevé un Mm. funeral para persona que se ha quitado la vida, con oraciones especiales para acompañar más ese dolor, ¿verdad? No solamente lo permite, es que ahora está dispuesta a acompañar hasta lo que más pueda, ¿verdad? Porque sabemos que es uno de los duelos más difíciles de elaborar y qué importante para nosotros, los pastores, poder acompañar los primeros pasos, eso lo veía con una psiquiatra aquí, los primeros pasos acompañamos del duelo, de elaboración del duelo de esa familia y que puede ser muy esperanzador, que puede ser muy sanador o podemos hacerlo muy mal, como muchas veces lo hemos hecho y tengo aquí que pedir perdón en nombre de las personas que nos estén escuchando y a quienes tal vez no hemos podido acompañar como la iglesia y como Cristo hubiera querido que se les acompañara. Y en nombre de mis hermanos sacerdotes, cuando nos hemos equivocado por ignorancia, porque hemos heredado esto que tal vez pensamos que era así, muchos, vea, yo no creo, de verdad, yo les pido perdón, pero yo no creo que ningún compañero mío quiera hacer sufrir a nadie en un funeral. Lo que pasa es que hay tanta ignorancia en este tema que pasa lo que les pasó en esos primeros siglos. Tenemos miedo de que esto se convierta en una epidemia porque no sabemos cómo hablarlo. Y entonces a veces recurrimos al miedo, ¿verdad? Y entonces recurrir al miedo y eso hace que muchas personas sufran más todavía. Pero la postura de la iglesia pues ya la han visto. Y el otro punto, no sé si tiene alguna pregunta en este momento, tengo otro punto que también quisiera aclarar, pero Sí, porque está exactamente cuando la gente se acerca, Padre Luis, contigo para este apoyo emocional porque su hijo se suicidó, es que enseñarle que es una decisión que tomó y que finalmente el juicio lo tendrá Dios y que hay necesidad de que tengan paz en sus almas, que haya oración, acompañamiento. ¿Cuál es el camino que siguen para apoyar a las familias? bueno, lo primero es acompañar el sufrimiento de esa persona, ¿verdad? Que tiene muchas dudas, que tiene, ya por ejemplo, esto es iluminador para esa persona que tal vez aquí, es que hay mucha ignorancia y también hay ignorancia de personas que tal vez no están dentro de la iglesia, pero que han escuchado, ¿verdad? Y dicen, vea, yo creo que a su hijo no le pueden hacer funeral, cosas así, y llegan con esa pregunta, padre, se le puede, por supuesto, ¿verdad? Eso es iluminador y después ayudarle a entender algunos de los porque nos corresponde hacer un poquito también desde la psicología iluminar, entender por qué esa persona pudo haber llegado a tomar esa acción. Incluso esto que les decía al principio, es que tal vez ni siquiera tomó la decisión, es que tal vez fue un impulso, es que estaba arrinconada, es que fue, bueno, todo lo que llamamos, ¿verdad? Para que la persona pueda ir un poco comprendiendo del por qué, ¿verdad? Después de esto, por supuesto que el funeral son los primeros pasos para acompañar y se le ofrece, ojalá, porque también tenemos servicios de consejería en todas las parroquias deberíamos de tener para el acompañamiento espiritual de esa persona y siempre también hay que remitir a la psicología cuando lo necesitamos, ¿verdad? Porque no somos psicólogos y necesitamos que la dimensión espiritual y la dimensión humana vayan juntas, ¿verdad? Sanándose. ¿Por qué? Porque Santo Tomás de Aquino dice perdón, que la gracia de Dios supone, o sea, que espera que que la naturaleza esté sana. La gracia de Dios, que lo puede todo, supone una naturaleza estable. Entonces,
yo no puedo tampoco llegar nada más a ponerle espiritualidad a esa persona, a tratar de, ¿verdad? Si hay una naturaleza herida, porque es como echarlo en un saco roto. Entonces ahí es donde trabajamos de una manera integral, ¿verdad? Con la ayuda psicológica cuando se necesita, cuando hay heridas del pasado, cuando es una familia que ya lo ha vivido varias veces y que no entiende y que empezamos a sanar juntos porque la persona dice, padre, es que ¿será que está maldita mi familia? Cosas así. ¿Verdad? ¿Será que entonces yo esto, por qué? Y hay que empezar a ayudar, a acompañar a esa persona desde la espiritualidad y decirle, no, es que ustedes nunca lo han hablado, es que ustedes, cuando tu tío murió de esa forma, el chico creyó pensando que esa era una posibilidad y él lo asumió inconscientemente y cuando se sintió angustiado, arrinconado, inconscientemente optó por eso, si podemos hablar de una opción, ¿verdad? Y empezar a ayudarle ahí a sanar. Pero no es tan fácil, ¿verdad? A veces el tema, pues no, tal vez no todos lo vamos a manejar adecuadamente y por eso estamos también con planes para seguirnos formando, porque todos deberíamos saber de esto, ¿verdad? No solamente los psicólogos, los psiquiatras, los psicopedagogos, como estamos aquí, los doctores, sino que todos, porque casi con humildad también tengo que decir, yo me he encontrado también psicólogos que no saben tratar el tema, ¿verdad? Y que también a veces se vuelven condenatorios, ¿verdad? Como doctores también deshumanizados, que cuando llevamos a una persona al hospital, ¿verdad? Lo que le dicen es que tras de que no quiere vivir, no lo hace bien, ¿verdad? Cosas muy tristes. Entonces, es una sociedad que tenemos que detenernos a saber cómo tratar todos estos casos. Entonces, esto es una problemática social que no solamente debería recaer sobre unos cuantos, ¿verdad? Y creo que también por eso estamos aquí. Y yo creo que, bueno, todo esto que dices también parte desde el hecho de que ahora se tiene más información, ¿no? De que se da el suicidio por una enfermedad, ¿no? O sea, como tú dices, o sea, la persona al final está enferma, ¿no? Y creo que justo como toda esta ignorancia o todo este estigma o todo este juicio de, no, es que seguro es un chantaje, no, es que seguro, es lo que hace que luego justamente pasen todas estas cosas, ¿no? Y que entonces pues los familiares se queden también con estas ideas, como con estos juicios que aparte pues no les va a ayudar en su duelo. Claro, y cuando no comprenden, por ejemplo, el fenómeno del detective, ¿verdad? Que ya después de que sucede todo y empiezan a atar, dicen, qué brutos, cómo no actuamos, que fuimos muy... Y ahí hay que explicarles que sí, es que ahora que ha pasado, pues entendemos y amarramos cosas y no podemos crecer en un sentimiento de culpabilidad porque no nos podemos juzgar con la información que tenemos ahora nuestras acciones del pasado. Pero por eso es importante trabajar en la prevención, en la formación de las personas para que podamos identificar las señales y prevenir suicidios. Por aquí hemos estado hablando de las personas que han fallecido y que, ¿verdad? Que quiere la iglesia, pero también cree que como buena madre tenemos que cuidarnos y que tenemos que ayudarnos y que incluso aquí entra un factor protector como lo es la espiritualidad cuando es bien llevada, cuando es bien acompañada, cuando es una espiritualidad encarnada. Yo he tenido la posibilidad de conocer a un doctor que también es creyente, es psiquiatra. El doctor Gustavo Girard es suicidólogo en Argentina y bueno, fue uno de los que consultó mucho el Papa Francisco también. Él fue a ver la obra de teatro y estuvimos, bueno, ahí nos hemos intercambiado información y él me hablaba de cómo los psiquiatras han empezado a colocar dentro de los factores protectores la espiritualidad como un factor que aumenta la resiliencia de las personas, ¿verdad? Sabemos que la resiliencia es esta capacidad de resistir. Es un término que se utiliza más en los materiales, pero también en nuestra vida. Resistir el embate de la vida, en los fracasos, resistir el dolor, el sufrimiento. Entonces, una espiritualidad encarnada, una espiritualidad acompañada, una espiritualidad que te ayuda a ver a Dios como tu amante, aquel que está de tu lado, aquel que te ama, aquel que no te está esperando a castigar, aquel que te acompaña. Una espiritualidad que se transmite a través también de los vínculos de las personas. Y no estamos hablando de religión, ¿verdad? Por supuesto que yo soy católico y para profundizar más en la religión católica puedo hacerlo, pero yo quiero esto abrirlo más. Una espiritualidad desde su religión, o sea, una persona protestante, evangélica, si es una persona, si es un hindú, ¿verdad? Si es un judío, ¿verdad? Y las diferentes religiones que tenemos, musulmán, una espiritualidad bien vivida es que te debería llevarte a ser más humano y debería ayudarte a ser más pleno, porque la espiritualidad es aquello que no se acaba con lo que vemos, sino que sabemos que hay algo, alguien más allá, todo lo que tiene que ver pues con ese ser superior, ¿verdad? Entonces, una espiritualidad que te conecte, y aquí es donde ya entran las religiones, porque necesitamos formas y medios para, ¿verdad? Para conectarnos, que te religue, ahí es donde viene la palabra religión, con tu Dios, con tu trascendencia
si está bien vivida, se convierte en un factor protector en la resiliencia. Si está mal vivida, puede ser hasta un factor de riesgo. Puede ser un factor de riesgo. Posicionamientos fundamentalistas, exclusión de los diferentes. Y aquí me estoy autocriticando, ¿verdad? No estoy diciendo que la Iglesia Católica somos los que, ¿verdad? No, aquí también hemos cometido errores y seguimos cometiendo errores. Y lo digo para que sigamos purificando nuestra vivencia, porque tiene que ser una iglesia que no renuncie a la verdad en la que cree, pero que se abra también a aquellos que tengan alguna diferencia, ¿verdad? Tal vez en nuestra forma de ver la espiritualidad. Es que una mujer que se casó por la iglesia y que toda la vida ha sufrido porque hay infidelidad, porque hay agresión. Imagínese esa mujer diciendo, padre, yo no me puedo ir de este hombre porque yo me casé y hasta que la muerte nos separe. ¿Y cómo le digo? Sí, siga sufriendo porque su esposo, eh, No, no, no. yo le digo, si su esposo reconoce que está enfermo, de lo que tenga enfermo y que tiene heridas y se está dejando ayudar, acompáñelo, vamos, ayúdelo. Pero si él sigue en su misma vida, si él sigue con la violencia, usted no tiene por qué estar ahí. Y incluso muchas personas se dan cuenta que hasta podría haber algo que se llama nulidad matrimonial, porque tal vez nunca hubo sacramento, por ejemplo. Entonces, Ujú. cuando la fe, al menos desde mi experiencia, se vive como la doctrina sana, ¿verdad? No se caen en fundamentalismos. Y no digo que es que entonces de ya todo el mundo pues, se vaya y busque la nulidad o que se divorcien, no. Hay que estudiar cada caso, ¿verdad? Pero estoy poniendo un ejemplo, tampoco puedo hacer una regla general de esto, pero nada más para poner un ejemplo, ¿verdad? Que personas que pueden vivir más y orilladas al suicidio porque decir, mi vida no tiene sentido, es que vivo con un hombre que me agrede y yo tengo que quedarme así porque si no le fallo a Dios, eso es un fundamentalismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no va a hacer lo que ese hombre tiene que hacer. Y por supuesto que también hay testimonios de mujeres como Santa Mónica, la mamá de San Agustín, que logró la conversión de su hijo y de su esposo, ¿verdad? Pero tenemos que analizar cada caso. O por ejemplo, los escrúpulos, ¿verdad? Personas que buscan un perfeccionismo y que porque fallan en su espiritualidad ya pierden la paz y se sienten mal. Una enfermedad espiritual, escrúpulos. Es una espiritualidad que no es un factor protector, ¿verdad? O una comunidad religiosa muy cerrada, que más bien te juzga, que siempre te tiene ahí como marginándote o señalándote. Espiritualidades desencarnadas que ven los santos ya acabados y dicen, es que yo no soy como él, pero no ven en que lo que decía San Agustín, no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro, ¿verdad? Entonces, vemos que se convierte en un factor protector cuando se lleva bien. Cuando se lleva mal, puede ser un factor más bien detonante, ¿verdad? Entonces, es que tenemos Hay que verlo. tantas cosas, pero una pregunta clave es, ¿qué hace el padre Luis cuando alguien llega y en confesión le dice, me quiero suicidar? Ujú. Bueno, ¿Lo lo primero, disuade de la decisión, la analiza, la confronta? ¿Cuál es la visión? lo primero es que como una mamá o como un buen papá, ¿verdad? Le presta atención, más atención a los que más necesitan, ¿verdad? Entonces son casos en los que uno identifica y dice que la fila espere, porque en una confesión nada más se deberían llegar a confesar los pecados y punto, yo te escucho, ni siquiera debería ayudarte un consejo, o sea, no, sino que te escucho los pecados y te doy la absolución y ya. Y te pongo una penitencia que no es para pagar el perdón, eso también hay que entenderlo, sino es para sanar lo que hiciste, Ujú. ¿verdad? Porque a veces se entiende eso, padre, ¿qué tengo que hacer? No, no, ya Dios te perdonó porque venís arrepentido y no querés volver a caer en eso. Ahora, esta penitencia es para que sanes la herida que te hiciste y para que mostres conversión. Entonces, una persona que llegue a confesarse de esto, eh, primero que hay que entender por qué, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿y qué es lo que te está haciendo sufrir? Y a veces eso es iluminador. ¿Cómo? Sí, ¿qué es lo que te está haciendo sufrir? Porque yo estoy seguro que vos no te querés morir, lo que no querés es sufrir. Ok. Y la persona empieza a conectar y dice, sí, padre, esto y esto. Y empezamos a buscar caminos, ¿verdad? Para transformar ese sufrimiento, para acompañar ese sufrimiento. Cuando la persona entiende que no se quiere morir y que no es una persona malagradecida, porque eso aumenta el dolor y el sufrimiento. Soy un malagradecido porque no valoro la vida, porque, ¿verdad?
Y cuando vos le haces ver, usted no es un malagradecido, lo que pasa es que todas estas cosas, a veces hasta circunstancias biológicas, de padre, no sé por qué, simplemente yo me despierto y no tengo ganas de vivir, y ya fuiste al médico, dijiste, no, nunca, ah, bueno, anda, y después vemos a ver qué pasa. Y después de eso, y padre, era eso, que me faltaba serotonina, oxitocina, endorfinas, claro, ¿ves? ¿Y que tenés ganas de morirte? No. Pero claro, cada caso es cada caso. Entonces, lograr identificar, ayudar a esa persona, qué es lo que le está haciendo sufrir, para encontrarle un camino, para transformar, ¿verdad? Y a veces habrá caminos, a veces, bueno, es la fe la que puede iluminar y decir, bueno, este sufrimiento yo no te lo puedo quitar, pero lo podemos ofrecer y lo podemos ofrecer por otros que están sufriendo lo que vos, que están más solos, que no tienen caminos, ¿verdad? Y ayudarle a ver a esa persona que Dios la ama, que Dios no la está condenando porque es una malagradecida, porque no quiere vivir, sino que está sufriendo y que el sufrimiento la está brillando, porque además no logra darle ese sentido cristiano al sufrimiento, transformador o que dé vida, sino que te está aplastando, porque hay una diferencia entre el vacío existencial al vacío espiritual. El vacío espiritual lo vivieron hasta los santos. ¿Verdad? Personas de oración, de mucha fe, que de un momento a otro no sentían ganas, no sentían nada, se llama noche oscura del alma para, ¿verdad? Eso, cuando vos lo lográs sublimar, te fortalece y te transforma. Pero un vacío existencial, también lo dice el doctor Girard, te aplasta porque te hace ver que no hay sentido en esto y te lleva a perder el sentido a la vida, ¿verdad? Entonces, hay que lograr también hacerle ver a esa persona que entonces hay que trabajar en su dimensión humana y sanar los traumas o sanar las heridas o buscarle, ponerle nombre, ya con solo ponerle nombre a qué es lo que te hace sufrir y ver qué opciones tenemos, bueno, pues eso hace que la persona muchas veces pueda encontrar caminos. Lo que pasa es que son tantas las causas, ¿verdad? Que a veces, pues tristemente, por ejemplo, aquí ha crecido mucho el tema de los prestamistas informales, ¿verdad? Entonces hay gente que viene a quererse quitar la vida porque dice, padre, si yo me quito la vida, se acaba la deuda que tengo. Entonces, ve, yo no tengo el dinero, o desearía tenerlo para poder cancelar su deuda, ¿verdad? Entonces es muy difícil y verán que eso uno sufre muchísimo en el confesionario. Y por supuesto Pero, que yo también le digo, cuando son otras causas, por ejemplo, que es que él sufrió un abuso o estoy viviendo todavía un abuso y demás, ¿verdad? Yo le digo, bueno, vea, yo no puedo hacer nada dentro de la confesión, pero si usted me busca aparte y usted me vuelve a decir este tema, yo te puedo acompañar. Y a veces así hemos tenido que hacerlo, ¿verdad? Porque yo no puedo decir nada dentro de la confesión. Hay gente que si sabe que yo digo algo dentro de la confesión, no se llega a confesar. claro, pero qué Ujú. tranquilidad, Padre Luis, que haya gente como tú que analiza la condición y la situación, es decir, la explora y además busca esta colaboración, esta ayuda multidimensional con un psicólogo, con un psiquiatra. Te comparto que para ilustrar un poco más este tema, Mariale nos brinda las siguientes recomendaciones. Adelante, Mariale. Gracias. Así es, Alejandro. No sin antes recordarles que compartan el podcast, ya que es de interés general y a muchas personas puede ayudarles. Bueno, pues quisiera primero recomendarles una serie que se llama My Life is Worth Living, o sea, vale la pena vivir mi vida. ¿No? Y esta es una serie educativa de la ONG, ¿no? Donde la pueden encontrar y en ciertas organizaciones religiosas. Y es una serie animada pensada para prevención y promoción de la vida, útil para comunidades religiosas y catequesis sobre los cuidados y la esperanza. También la pueden encontrar en masfe.org. También quisiera recomendarles un documental, se llama Quiero que vivas. Es un documental sobre el suicidio desde la fe. Este lo pueden encontrar en YouTube o también en algunos canales religiosos y de televisión. Y es un documental audiovisual que aborda el suicidio desde una perspectiva de fe y acompañamiento pastoral. Quisiera recomendarles un libro que se llama Muerte por suicidio, reflexiones desde la logoterapia y la teoría de la complejidad. Este es de Alejandro Rocamora y este autor con trayectoria en humanización de la salud aporta mirada clínica y humana que muchas diócesis usan en formación pastoral. Pues lo pueden encontrar en alguna librería o también lo pueden buscar por internet. También está el libro Atención psicológica y pastoral a los familiares después del suicidio. Este es un manual y es una guía práctica para el clero y agentes de pastoral sobre cómo acompañar el duelo después del suicidio. También lo pueden encontrar en línea. Y también quisiera recomendarles un podcast que se llama Suicidio en la Iglesia, Silencio y Estigma. Es de Vida Nueva.
Esta es una conversación entre expertos y pastoralistas sobre cómo la iglesia puede acompañar y romper estigmas. Y bueno, hasta aquí para el momento, y para más recomendaciones pueden seguirme en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil. Los leo. Gracias, Mariale, por estas recomendaciones. Estoy seguro que serán de interés de nuestros disponibles. Hay un libro que también yo conocí en México, que es de un sacerdote muy interesante porque es un sacerdote que fue enfermero y le correspondió atender muchos casos. Se llama El vértigo del suicidio. Es una carta a los familiares desamparados y es un libro de muchísima esperanza con también un poco lo que les he venido hablando, desde también la doctrina, pero también de la experiencia de este sacerdote que ha acompañado y es una doctrina sana, ¿verdad? Que también les puede servir. El vértigo del suicidio de Joel Bralon. Es es el sacerdote enfermero. Wow, sí, excelente recomendación porque está dirigida al tema que estamos manejando el día de hoy. ¿Y cómo pueden contactarte? Puede ser a través de un correo o puede ser también a través de un número de una asociación con la que he estado trabajando este tema. La asociación se llama Asociación Luz de Esperanza San Pío, @gmail.com. Así como tal cual es el nombre, ahí pueden escribir. Eh, sí, básicamente por ahí. También ahí está en el Facebook, Asociación Luz de Esperanza San Pío, y ahí con mucho gusto en lo que pueda servirles. Yo estoy convencido de que este programa ilustró, ayudó, informó a todas aquellas personas o que tienen un pensamiento, ideación, riesgo, intento suicida o los familiares de alguien que ya se suicidó. El ser humano es un ente psicosocial y espiritual. No descuidemos todos estos campos, áreas del ser humano y por supuesto, cuando hay lo dicen muy bien ustedes, los sacerdotes y la gente que se acerca a la Iglesia Católica, esa fe que mueve montañas, que puede lograr cambios, pero hay que tocar puertas y estas puertas, por supuesto, que se abrirán. Claro. Gracias por acompañarnos en Decisiones Vitales, el espacio donde hablamos sobre la prevención del suicidio y el cuidado de la salud emocional. Soy Alejandro Águila, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, y hoy reflexionamos sobre un tema profundo y necesario, la visión actual de la Iglesia ante el suicidio. Durante mucho tiempo el suicidio fue visto desde la condena y el juicio, pero hoy la Iglesia nos invita a mirar este dolor desde la misericordia, la comprensión y la esperanza. Reconoce que muchas personas que atraviesan una crisis no lo hacen desde la libertad plena, sino desde un profundo sentimiento emocional o mental. Por eso, más que señalar, la fe nos llama a acompañar, consolar y orar por quienes padecen y por sus familias. Te invito a seguir informándote con sensibilidad y empatía en suicidología.com.mx, donde encontrarás diplomados, materiales, audios y videos gratuitos que pueden ser de ayuda para ti o para alguien cercano. Recuerda siempre que una palabra, un gesto o una acción puede ser una decisión vital. Gracias por ser parte de esta red de esperanza y hasta la próxima.